Inicia el programa donde discutiremos nuestro futuro. Ahora, ¿cuál es tu plan? Ya viene el debate sobre las propuestas de trabajo, futuro y dignidad. Hoy debatiremos la siguiente propuesta. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Cuál es tu plan? El programa donde analizamos el plan de gobierno del Binomio de la Esperanza. El día de hoy, un tema que nos atañe a todos los ecuatorianos y que quizás es nuestra mayor preocupación, el futuro económico del Ecuador. Estamos próximos, si no ya cursando, una de las peores crisis en la historia del Ecuador. En gran medida, esta crisis se debe al pésimo manejo económico del gobierno de Lenín Moreno y al virus del COVID. Sin embargo, es hora de dejar de llorar sobre la leche derramada y plantearnos cómo vamos a superar esta crisis. Para tratar este tema de interés nacional, tenemos a Juan Pablo Jaramillo. Juan Pablo es economista y analista en materia económica, un conocedor de las finanzas públicas y de macroeconomía. También tenemos a María Belén Proaño. María Belén Proaño es igual economista, máster en desarrollo, conductora del programa Frecuencia Política y ha sido asesora legislativa. Muy buenos días, Juan Pablo, María Belén, qué gusto tenerles en el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y ahora sí, vamos entrando un poco a materia. ¿Cómo salimos del bache? Una cosa es evidentemente lo que se ha planteado en el plan de gobierno, pero vemos que quizás la realidad del país es sumamente compleja. Estamos atados a ciertos compromisos internacionales. El Fondo Monetario tiene una visión geopolítica del manejo de deuda que en realidad complica mucho posibles estrategias para superar la actual crisis. Vamos a comenzar por la derecha. Juan Pablo, feo eso de comenzar por la derecha, pero bueno. Juan Pablo, cuéntanos un poco sobre el plan de gobierno. ¿Qué esperanzas podemos tener en la situación actual? Bueno, primero, Emilio, saludarte a ti, saludar a quienes nos escuchan, nos miran en el programa. Como tú lo has mencionado, vivimos una situación crítica. El mundo vive una pandemia, pero en realidad Ecuador vive una catástrofe económica. Esta catástrofe económica se explica, claro, en parte por la pandemia, pero en gran parte, y eso es lo más preocupante, es por el mal manejo económico que tuvimos previo a la pandemia, ¿no? Es decir, ya veníamos con una economía que en el 2017 creció 2.4%, en el 2018 se desaceleró a 0.5% y en el 2019 prácticamente no creció. Entonces, bajo este contexto, al Ecuador la pandemia lo coge, por decirlo así, con el peor gobierno de la historia, y eso hace que el manejo económico dentro de la misma pandemia sea totalmente desfavorable y sea una catástrofe económica la que estamos viviendo en la actualidad. Juan Pablo, bueno, tú has mencionado algo a modo de diagnóstico y quiero hacerte una repregunta breve que es muy importante para darle contexto, y es que mucho se menciona sobre el país que heredó Lenín Moreno. Si bien es cierto, hubo una desaceleración económica, me parece el 2016, 2017 ya existía crecimiento. ¿Podemos decir hasta qué punto fue responsabilidad del gobierno de Rafael Correa parte de los problemas económicos actuales, o es que en realidad Lenín Moreno recibió un país que estaba creciendo, con una economía estabilizada? Bueno, en realidad la crisis que mantuvimos en los últimos años del gobierno de Rafael Correa se dio principalmente en 2015-2016. 2017, Rafael Correa deja una economía que tenía crecimiento económico y que generaba empleo. Y los datos son claros. Yo te mencioné cómo se venía decreciendo la economía, o cómo venía desacelerándose, más bien dicho propiamente, la economía en los últimos años con Lenín Moreno. El mejor año de Lenín Moreno es el año en el que asume el poder. Y eso implica que él recibió una economía en crecimiento y una economía que se recuperaba. Fueron ciertas políticas que alejaron al proyecto de Lenín Moreno de la concepción del progresismo, lo que hicieron que la economía se entorpezca y caiga en un bache de producción. De acuerdo, entonces podríamos decir que la mesa sí estaba servida, pero bueno, vamos a continuar un poco con este diagnóstico de la situación actual. María Belén, según las
según el Fondo Monetario Internacional, es posible que la economía ecuatoriana decrezca hasta un 10% tras la pandemia del COVID. Y esto se agrava aún más con el hecho de que no sabemos cuándo terminará la pandemia, no tenemos acceso a las vacunas, debían llegar ayer, no llegaron, dicen que van a llegar esta semana, dudo mucho. Entonces, en ese escenario en el que no vemos una salida a la crisis del COVID y tenemos estas proyecciones económicas tan complejas, tan difíciles, ¿cuáles podrían ser las medidas urgentes que deberían adoptarse desde el plan de gobierno o los primeros días de gobierno después, al asumir la presidencia el 24 de mayo el nuevo presidente electo? Bueno, como ya Juan Pablo lo mencionó, nosotros ya vivíamos una catástrofe ocasionada por el gobierno nacional y en realidad las medidas que se pudieron tomar, como ya se lo ha posicionado antes, no necesariamente dependían de que llegue un nuevo gobierno o una nueva visión. Eran medidas que estaban al alcance de este gobierno, pero que no ha habido la voluntad política de implementarlas. Una de ellas, por ejemplo, y que es parte del plan de gobierno de Arauz, es el copago de la nómina justamente para poder proteger el empleo. Creo que uno de los problemas más graves de la economía en este momento es la protección del empleo y la imposibilidad que tienen las empresas de sostener esos empleos, porque tenemos que ser realistas en el sentido de que más allá de la voluntad que puede existir para sostener esos empleos, la contracción del consumo hace que esas empresas no estén posibilitadas de pagarlo. Y para ello, la estrategia del copago era algo que se pudo haber implementado en la ley de apoyo humanitario, que inclusive hubieron algunos proyectos legales en los que se puso en discusión el tema del copago como un mecanismo para proteger el empleo, pero no ha habido la voluntad política para hacerlo. Entonces, en primera instancia, esa es una de las estrategias que se puede implementar inmediatamente, pero también hay algo que debemos pensar, que la recuperación económica va de la mano de la recuperación de la vida y de la salud de las personas, y ello implica que el próximo gobierno tenga que hacer inversiones para recuperar justamente esas infraestructuras que están debilitadas a causa de la política de austeridad que ha venido implementando el gobierno de Lenín Moreno. Si es que nosotros no podemos recuperar la salud de las personas o el bienestar de las personas, difícilmente ellas van a poder incursionar en la economía y van a poder tener resultados después multiplicadores en el resto de la economía. Por tanto, hay que recuperar esas inversiones que le van a permitir a la gente tener un estado de bienestar que le pueda hacer trabajar en la economía libremente. Entonces, por ello, una de las cuestiones que se tiene que recuperar inmediatamente también es la inversión pública y la inversión en estos sectores prioritarios que protegen la vida de las personas. Si las personas no están vivas, no pueden consumir y por ende la economía no existe. Entonces, lo que primero hay que hacer es proteger la salud de las personas y la inversión pública en ese sentido es urgente. Lo que tú mencionas nos deja una lección muy clara y es que la economía tiene que estar al servicio de la gente y es hora de replantearnos la economía del cuidado, ya no desde los hogares, sino como un elemento esencial desde el Estado, como una política de Estado, una economía al servicio de la gente. En este sentido, ha habido muchísima discusión sobre las propuestas de Andrés, que bueno, nuevamente ha sido el eje del huracán, todos en favor, todos en contra, pero es a fin de cuentas del candidato del cual se habla, y eso es evidentemente, porque quizás es el que mejor propuesta tiene. Pero hay una propuesta que a mí me causa muchísima inquietud y que quería discutir con ustedes. Y es la propuesta de los 1000 de una. Esta propuesta, para darles un poco de contexto, la propuesta es que durante la primera semana de gobierno se entreguen $1000 a modo de una transferencia directa a 1 millón de familias ecuatorianas a través principalmente y dirigidas principalmente a mujeres que son cabeza de hogar. ¿Cuál es el objetivo de estas medidas? ¿Se han tomado en otros países? ¿Es realmente posible? Juan Pablo, coméntanos. Bueno, primero antes de contestarte la pregunta puntual, creo que es claro tener en cuenta que la primera política para reactivar la economía debe ser tener un acceso pronto a la vacuna para el COVID. Si no logramos superar la pandemia mediante un plan de vacunación universal para la gente y que sea de manera rápida, muy difícilmente podremos reactivar la economía. Se ha discutido en los últimos meses si es que existía una disyuntiva entre la economía y la salud, y de hecho no es así. Los países que mejor han enfrentado en términos económicos también han sido los países que mejor han enfrentado el problema en términos de salud pública. Entonces, ambas políticas tienen que ir de la mano y eso es importante decirlo. En cuanto a la propuesta de los 1000 de una o $1000 para 1 millón de familias,
Esto no es una propuesta en sí del candidato Andrés Arauz, esto es algo que se está implementando a nivel mundial. Es decir, el PNUD, por ejemplo, lo recomienda y dice todos los países en el mundo deberían implementar en el contexto de la pandemia programas de transferencias monetarias. ¿Por qué? Porque en todos los países del mundo se han implementado también por decirlo así, aislamientos o encierros de la población para que el virus no se siga reproduciendo. Esto implica que muchas personas se vieron impedidas de trabajar, si se vieron impedidas de trabajar, no tuvieron ingresos, perdieron sus ahorros y por ende el consumo va a caer y por ende eso es que no se logra que la economía se recupere de manera pronta. Entonces, estos programas de transferencias monetarias que de hecho se hacen por una única ocasión, es decir, no es que al Estado le van a costar ingentes cantidades de dineros porque no se repiten a lo largo del tiempo, sino que se hacen por periodos muy cortos, se vienen implementando en todo el mundo. Y te puedo dar el caso concreto, por ejemplo, de en Estados Unidos. En Estados Unidos, el presidente saliente Donald Trump implementó transferencias monetarias a la población en el contexto de la pandemia. Y el nuevo presidente, Joe Biden, está aplicando exactamente la misma medida. Ambos tienen ideologías distintas, el uno viene del Partido Demócrata, el otro viene del Partido Republicano, pero entienden que estas son políticas de Estado, que van más allá de lo ideológico y que son recomendaciones que se están dando a nivel mundial. Me queda bastante claro y bueno, si bien es necesario para darle un contexto a la ciudadanía de por qué es tan importante reactivar el consumo, es porque en realidad la economía de un país funciona como un pequeño ecosistema. Entonces, si las personas consumen, los negocios siguen vendiendo, se mantienen abiertos, cuidan los empleos y de esa manera la economía en su contexto supera el bache generado por la pandemia. Entonces, bueno, de lo que nos cuenta Juan Pablo, otra cosa que resalto muchísimo es que no es una cuestión ideológica y que si quizás estuviéramos en una situación, en un país con una cultura política un poco más madura, esta sería una propuesta que iría desde las derechas conservadoras hasta el progresismo. Pero vemos que en realidad la única tendencia que propone algo claro en este sentido es Andrés Arauz. Pero me queda otra duda sobre esta medida y es ¿por qué y cómo se enfocará hacia las mujeres? Entiendo de los datos que puedo revisar que las mujeres han sido la parte de la población más afectada durante la pandemia. Entonces, claro, es sensato, razonable y es justo que se oriente esta medida hacia las mujeres. Pero, ¿qué otros efectos pueden tener, María Belén? Es decir, ¿cuál puede ser el rol de la mujer en esta economía del hogar? ¿Por qué la mujer ha sido más afectada durante la pandemia? ¿Cómo podemos plantear un sentido de género en esta medida? Hay algunas cosas que debemos tomar en consideración. La primera de ellas es que a nivel mundial, inclusive antes de discutir las transferencias a causa de la pandemia, las transferencias de manera general e histórica se han dado a las mujeres justamente por su condición de jefas de hogar o de dadoras de cuidado en el hogar. Entonces, ellas son las responsables de la alimentación de los niños, del equipamiento del hogar y por eso las transferencias común generalmente se hacen a las mujeres para asegurar que estas a su vez sean utilizadas en el bienestar de la familia. Se entiende que la madre o la mujer en la casa se va a encargar de que ese dinero se dedique a la educación, se dedique a la alimentación de las personas dentro del hogar o inclusive a las otras necesidades que una familia pueda tener. Entonces eso en primera instancia. Después se tiene que reconocer evidentemente que las mujeres han sido las más golpeadas en la pandemia, especialmente porque han sido las personas que más han tenido que hacer esta disyuntiva de trabajo versus cuidado. Son las que han tenido que tomar la decisión en algunos casos de dejar sus labores en el mundo productivo por atender a las familias. Entonces muchas de ellas han perdido su empleo porque las condiciones no son adecuadas para hacer esta vida madre, trabajadora, educadora ahora también. Entonces han tenido que renunciar a sus trabajos y es justamente para darles una oportunidad de no abandonar la vida productiva y de insertarse en otras actividades que les permitan salir adelante. Por ejemplo, al entregarle esta transferencia le puedes dar la posibilidad a la mujer de generar un emprendimiento que le permita tener esa facilidad de tiempo en el hogar y a la vez tener una actividad productiva. Sin embargo, si algo tengo que discutir respecto de esta propuesta, podría ser el hecho de que en el Ecuador actualmente somos 6.4 millones de pobres en el Ecuador y esta es una estrategia dirigida apenas a 1 millón de esas personas. ¿Por qué no podría ser $500 para 2 millones, siendo que la población pobre en el Ecuador es tan amplia?
Y también esto, para que realmente sirva como un aliciente a las mujeres y les permita seguir incorporadas en la vida productiva, tiene que venir atado a otras cosas. En otros países desarrollados hemos visto que hay una estrategia fuerte para, por ejemplo, proteger los centros de cuidado infantil. Estamos en una crisis de cuidado mundial porque las madres están asumiendo las labores de educación y de cuidado de los niños. Sin embargo, no se dan ninguna respuesta por parte del Estado para que se puedan continuar los centros de cuidado de los niños abriendo. En algunos países se les ha perdonado impuestos para que sigan abriendo e inclusive se paga a las familias por el cuidado de los niños, para asegurar que tanto padre y madre puedan seguir involucrados en su vida laboral y así puedan asegurar el bienestar de la familia. Y eso no hemos discutido hasta ahora en el plan de gobierno. Nos queda muy claro, es necesaria una complementariedad en esa propuesta. O sea, me queda bastante claro, pero bueno, si bien quizás la inyección, esta inyección de los $1,000 por 1 millón de personas será quizás el electroshock para revivir a nuestra economía, debe estar necesariamente acompañada de una serie de medidas complementarias, como menciona María Belén. Una de esas necesariamente va orientada por el lado del gasto público. Nosotros tenemos una infraestructura de CBBs que podrían ser muy útiles, podrían haber sido muy útiles en el escenario de la reincorporación económica de la mujer que fue víctima de la pandemia. Y eso solo por un ejemplo, ¿no? O sea, esto es para darles a entender de que, claro, en realidad la inversión pública juega un papel fundamental en la reactivación económica. Ahora vamos a otro tema, Juan Pablo, en la misma línea, pero bueno, el financiamiento. Sí, pero antes quisiera complementar algo que dijo Belén. Ella dijo, tal vez 1 millón de familias son insuficientes, porque hay 6 millones de pobres en el Ecuador. Y eso es clave, pero hay que entender que en una familia pobre existen 3 o 4 hijos, ¿no? Entonces una familia pobre está alrededor de 5 o 6 miembros por el hogar. Por eso es que se ha decidido escoger a 1 millón de familias para el enfoque de esto, ¿no? Evidentemente nos gustaría tener más recursos y poder inyectar más liquidez en la economía. Pero también es importante, como tú lo dices, entender que el proyecto no queda en los 1.000 de una nada más. El proyecto se fundamenta en un proyecto mucho más integral para la generación de trabajo digno. Entonces, los 1.000 de una son el electroshock para revivir a la economía. Sí, como tú lo has dicho, como yo lo suelo decir, es la mecha que encenderá a la economía y hará nuevamente que el motor de esta funcione. Para eso existen otros elementos: revivir la obra pública, el copago de la nómina, el fomento nuevamente del servicio público como un derecho para los ciudadanos. Eso también genera empleo, porque tenemos que ser claros. En el contexto de la pandemia, el gobierno de Lenín Moreno despidió a 6.000 servidores de la salud pública, cuando en realidad teníamos un déficit de 20.000 funcionarios para la misma. Grave. Entonces, pero ahí vamos a abordar, ya vamos avanzando de las propuestas, ¿no? ¿Cómo se plantea el financiamiento para estas medidas? Inicialmente, por ejemplo, con los 1.000 de una, ¿de dónde se va a generar el financiamiento, María Belén? Tenemos que recordar que hay un dinero disponible que el gobierno ha promocionado inclusive en todos los medios y todos hemos escuchado que tienen $7.000 millones depositados en un banco en el exterior. Eso quiere decir que Ecuador, en medio de sus múltiples necesidades, tiene $7.000 millones depositados en un banco sin hacer absolutamente nada, más que cumplir con unos criterios del Fondo Monetario Internacional. Eso es el indicador que le permitía al Ecuador seguirse endeudando, tener ese dinero. Entonces sí existe una disponibilidad inmediata de dinero. No estamos diciendo que este dinero debe ser utilizado en su totalidad para la ejecución del plan de gobierno, pero sí se pueden utilizar 1.000 millones de 7.000 para hacer esta inyección que le permitirá a la economía moverse. Es importante que digamos que obviamente el manejo de las reservas internacionales tiene que hacerse con ciertos criterios y eso deberá estudiarse, pero es un dinero que está disponible y que puede ser utilizado porque sus efectos en la economía van a ser muchos mayores. Los rendimientos que ese dinero va a tener una vez que sean inyectados en la economía ecuatoriana van a ser muchísimo más altos que los que están recibiendo en el banco sin hacer absolutamente nada. De acuerdo. Pero ahí, a ver, vamos a otro tema con la cuestión del financiamiento. Y aquí me voy a poner en el rol de abogado del diablo. A Correa, y durante el gobierno de Correa se criticó muchísimo la falta de reservas, decían. No, que no tenemos reservas para las vacas flacas, que están acostumbrados, que la izquierda se acostumbra a planificar en la bonanza, que nunca planifican para las crisis.
En fin, todas estas cosas que seguramente ustedes han escuchado. Y ahora, claro, a mí lo que me dice mi lógica es qué peor crisis puede haber que estar a punto de decrecer el 10% de nuestro Producto Interno Bruto, mientras tienes casi 40,000 muertos en exceso. O sea, pues ahí ya la lógica es evidente, ¿no? Si necesitamos reservas para alguna situación, es para esta. Entonces, solo quizás acotar ese comentario. De ahora, Juan Pablo, ¿cómo vamos a manejar el tema de las reservas internacionales? Porque María Belén mencionaba una cuestión interesante, y es, si sacamos este dinero de las reservas, eso significa necesariamente que tendremos que transitar a otro modelo. ¿Por qué? Porque esas reservas, durante el gobierno de Lenín Moreno, sirvieron como apalancamiento para generar endeudamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos endeudamos más manteniendo reservas o tratamos de inyectar esas reservas para generar crecimiento? Primero, hacerle una pequeña corrección a Belén. La cifra de los 7,000 millones de dólares tendríamos que actualizarla, y si es que vemos en la actualidad, son 8,080 millones de dólares lo que está en la reserva. Este es el dato, por ejemplo, que Andrés Arauz lo explicó en el debate presidencial, y esta es la última medición que tenemos. ¿Por qué tenemos unas reservas tan altas? Porque justamente el gobierno de Lenín Moreno ha incurrido en un endeudamiento externo agresivo. ¿Por qué aumentan o decrecen las reservas? Aumentan las reservas cuando se tienen, por ejemplo, más exportaciones, o, por ejemplo, cuando se adquiere endeudamiento externo. Esa es la razón por qué las reservas en este momento son tan altas. Pero no hace lógica, no hace ningún sentido tener unas altas reservas si es que no las voy a poder utilizar. Es decir, de nada sirve haber acudido al Fondo Monetario Internacional si es que ese dinero no lo va a poder utilizar, no lo va a poder utilizar en ponerme al día en el pago de los salarios a los funcionarios públicos, en ponerme al día en el pago con los gobiernos autónomos descentralizados. Esa debería ser la prioridad en este momento. No interrumpir la cadena de pagos y hacer que el Estado pague y se ponga al día con todos los contratistas que están incumplidos. Eso moverá nuevamente la economía. Adicionalmente, esas reservas pueden utilizarse para apalancar el crédito interno. Es decir, el Banco Central no es que el gobierno como tal va a tomar parte de esas reservas. El Banco Central o el gobierno lo que va a adquirir es un préstamo para inyectar recursos en la economía interna. Y esas reservas no van a caer inmediatamente, a menos de que sean dólares los que salgan de la economía. Es decir, a menos que se utilicen esas reservas para importar cosas o para pagar deuda externa. Y ahí será clave cómo se las enfoque. De hecho, claro, esas reservas son variables y van subiendo o bajando en el tiempo. Cuando tuvimos las reservas más bajas fue justamente en plena pandemia. ¿Por qué? Porque en ese momento el gobierno de Lenín Moreno prefirió prepagar deuda que vencía recién en el 2021, en el 2022 y en el 2023 por 2,000 millones de dólares en lugar de atender las necesidades internas del país. Es gravísimo. Me imagino que hicieron eso. Para mí, en realidad, el esquema es una visión económica general, ¿no? Das una señal de ese tipo a los mercados para que te sigan prestando plata y sigues cavando un foso sin fondo de endeudamiento. En ese sentido, yo creo que es fundamental también, y quizás en un aspecto más político, que la próxima asamblea haga una auditoría general a la deuda ecuatoriana, porque yo creo que es también momento de desmitificar una serie de ideas que se han posicionado a punta de repetición. Pues, por ejemplo, mientras tú tenías publicitado en los medios que el correísmo había generado un sobreendeudamiento y rebasado los límites legales de deuda, tú tenías las proformas presupuestarias de la Asamblea con montos inferiores, luego tenías también las cartas de intención con el FMI con otros porcentajes. Entonces creo que esta oscuridad general sobre la deuda y este manejo político tan pernicioso de la deuda no nos permite que también cualquier medida macroeconómica se tome con seriedad. En ese sentido, María Belén, y avanzando un poco en las propuestas, se ha hablado mucho del copago de nómina como una de las medidas de reactivación económica. ¿En qué consiste el copago de nómina? ¿Cómo se lo debe plantear para que sea realmente efectivo y para que no termine generando otros problemas, ¿no? Es decir, si terminamos con el copago fomentando el ingreso de mayores importaciones y vamos a agravar los problemas de balanza comercial. Es decir, pueden haber una serie de factores con el copago que pueden tener efectos muy buenos o muy no tan buenos, quizás. Lo que tendríamos que hacer primero es entender que el copago se hace como una medida de protección del empleo.
Entonces, si bien puedes tener unos efectos negativos que tendrías que medir cuál va a ser su efecto en la economía, por ejemplo, en términos de propensión al consumo de importados, lo que a ti te importa con esta medida es proteger el empleo y asegurar que esas personas consuman y sigan moviendo la economía y sobre todo se sigan dignificando con el empleo, porque también la situación de las personas desempleadas tiene otras connotaciones inclusive sociales, psicológicas, que tú no quieres reproducir en la sociedad. Entonces tú estás protegiendo a la gente con empleo a través del copago. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado acuerda con unas empresas el pago de una parte de la nómina para que ellos no tengan que incurrir en ese pago, si es que ellos tienen también dificultades en el momento de hacer sus ventas, obviamente no tienen dinero suficiente para solventar los sueldos y salarios, entonces el Estado le presta una parte, o más bien dicho, le regala la parte, contribuye con esa parte para sostener el empleo de las personas. Lo que se debería asegurar sobre todo es que sean en condiciones justas, porque justamente la implementación de la ley de apoyo humanitario ha permitido que muchos empresarios, a consecuencia de la reducción de la jornada, también hagan reducciones de salario que serían inconstitucionales y que violarían los derechos de los trabajadores. Entonces, lo primero que debemos asegurar con la implementación del copago es que se devuelvan las condiciones dignas a todos los trabajadores, que sea en las condiciones de un trabajo de tiempo completo y que se le pague el salario básico mínimo a todas las personas que vayan a hacer así y que sea un empleo que se mantenga en el tiempo. Es decir, el copago tendría que por lo menos cubrir un año de trabajo para todos los trabajadores que sean beneficiados con esto, para que así igualmente después la empresa que va a ser beneficiaria de ese copago a su vez va a ver que la economía se va a comenzar a mover y sus ventas van a incrementarse y por ende su situación también le va a permitir en algún punto ya solventar los sueldos y salarios de sus empleados. Esto es algo que se está aplicando en otros países también. En Chile, justamente, justo en el tiempo de pandemia se aprobó una ley que permitía esto y para financiarlo usaron los fondos de la Seguridad Social, justamente utilizando los fondos de cesantía, que es algo que es una contribución que los gobiernos, que los trabajadores hacen continuamente para poder utilizar recursos inmediatos y después, obviamente, el Estado devolvería esos fondos a los fondos de cesantía. Pero hay mecanismos para hacerlo. Quiero insistir en el hecho de que no ha habido voluntad. Claro, cuando tú dices que no ha habido voluntad, yo veo en realidad dos esquemas muy claros, ¿no? Y es por el lado de la derecha, por así decirlo, una obsesión, una casi obsesión contable. Es decir, no se habla de política económica, se habla en términos de contabilidad, lo cual es preocupante cuando tienes gente muriendo en las calles. Juan Pablo, ¿qué otras medidas adicionales son necesarias y urgentes para abordar en el plan de gobierno? Ya tenemos una transferencia directa, ya tenemos el tema del copago. ¿Qué otras medidas, también, ojo, la reactivación, volver a un esquema de inversión pública organizada en la medida también de las posibilidades, pero la inversión pública también te dinamiza la economía? ¿Qué están pensando puertas adentro en el plan de gobierno de Andrés Arauz sobre este tipo de medidas, sobre cómo vamos a reactivar la inversión pública? Bueno, ese es uno de los elementos que componen el plan del trabajo digno. Decirles y comentarles a los ciudadanos que son 800.000 plazas de trabajo digno las que se plantean dentro de este plan. 400.000, por ejemplo, vendrían justamente por la figura del copago. Explicar que puntualmente estos trabajos se estarían dando a personas jóvenes, es decir, está pensada para personas que tengan menos de 29 años de edad. La idea sería que el Estado financie la mitad del salario y la otra mitad del salario la financie el sector privado cuando contrata a un trabajador adicional que en este momento no lo está pudiendo hacer, ¿no? Entonces, esta es una medida pensada tanto en el trabajador como en la empresa como tal, ¿no? Y fundamentada mucho hacia el lado privado, ¿no? Sí, fundamentalmente hacia el lado privado. De hecho, de los 800.000 trabajos que se estarían planteando, apenas 55.000 vendrían a ser empleos públicos. Es decir, la gran mayoría, el grueso del trabajo estaría generado en el sector privado. Y esto es algo que no es nuevo. O sea, en la economía ecuatoriana, 9 de cada 10 empleos en los últimos 20 años, es una relación que no ha cambiado, siempre han venido del sector privado. Claro, entonces, de cierta forma, ya se evidencia una mentira también esto de que en realidad lo que se estableció fue un sistema que privilegiaba el trabajo público o la burocracia en detrimento del trabajo privado. Esto nunca existió.
No, exactamente, eso nunca existió, ¿no? Tal vez haciendo un poco de síntesis, ¿en qué comprende el plan de trabajo digno? Comprende, en uno, una reactivación del consumo, por eso 1000 de una. Dos, un fomento a la inversión pública, como tú lo has dicho. Para esto se plantean, por ejemplo, 3.000 millones de dólares para generar 150.000 trabajos dignos en inversión pública. Que ahí también deben haber pagos atrasados, ¿no? Esto adicional de los pagos atrasados. Obviamente la primera política debe ser ponerse al día con los pagos. Como yo te mencionaba, existen los recursos para ponerse al día con los pagos. ¿Por qué no se lo hace? Simplemente por dogmatismo, por creer que teniendo unas reservas altas baja el riesgo país, o eso no ocurre. O sea, lo que ocurre es que si tenemos esos recursos inmovilizados, la economía no se mueve. Entonces tenemos que inyectar esos recursos en la economía ecuatoriana. Eso tiene un lucro cesante que es inmenso y que el Fondo Monetario Internacional no lo está calculando. ¿Por qué quieren mantener estas reservas internacionales inmovilizadas? Simple, porque quieren garantizar el pago de la deuda externa como ya lo vinieron haciendo en el pasado, ¿no? Entonces, yo te hablaba de reactivar el consumo, reactivar la obra pública. En esa reactivación de la obra pública son créditos o obra pública intergubernamental, es decir, se va a hacer con los gobiernos autónomos descentralizados en 3 áreas: vialidad, fomento al riego y saneamiento ambiental, que son problemas estructurales que tiene la economía ecuatoriana, ¿no? Está la figura del copago, está también una línea de crédito productiva para la micro o la pequeña empresa, en donde destaca, por ejemplo, 1.000 millones de dólares para el sector rural, 1.000 millones de dólares para la pequeña empresa y 1.000 millones de dólares más para el sector de la economía social y solidaria o economía popular y solidaria. Entonces, lo que quiero que entendamos es que el plan de gobierno del binomio de la esperanza de Andrés Arauz y Carlos Rabascal es un plan de recuperación de la economía integral. Como tú lo has mencionado, sí, existe 1000 de una, pero 1000 de una es el primer impulso que daremos dentro de un esquema mucho más amplio en lo cual buscamos es recuperar el trabajo digno. También para complementar una de las cosas que mencionas, y es que si bien se hizo muchísima inversión pública en infraestructura durante los últimos años, cualquier estudio serio sobre desarrollo, y aquí María Belén, experta en el tema, no me dejará mentir, es que la inversión en infraestructura implica también un aumento en la productividad sistémica de un país. Esto significa que si un país tiene mejores carreteras, por más que se burlen de las carreteras, si tiene prestaciones estables de servicios eléctricos, de energía, de combustibles, un país se vuelve mucho más productivo. Es decir, que esa inversión pública se traduce en productividad para el sector privado. Entonces, satanizar la infraestructura pública es darse un tiro en el pie, en pocas. Y ahí rescato mucho parte de lo que mencionas del plan de gobierno en reactivar la inversión en infraestructura desde los gobiernos autónomos descentralizados, que están más familiarizados con las necesidades locales de sus sectores. Pero avanzando un poco más en el tema, Belén, cuéntanos primero un poco sobre cómo se debería dirigir esta inversión en infraestructura para que sea más eficiente. Y otro tema, si bien hemos atendido las cuestiones urgentes del plan de gobierno y porque estamos viviendo una situación emergente, una situación urgente, ¿cuál es la visión sistémica de productividad que tiene el binomio de la esperanza futuro? Es decir, seguimos hablando de una matriz primario exportadora, ¿dónde y cómo mejoramos la competitividad del Ecuador? ¿Seguimos produciendo lo mismo? ¿Qué visión hay más allá de la urgencia económica actual? Bueno, en principio deberíamos, creo que el grueso de la inversión debería estar privilegiada, sobre todo en la que sea intensiva en mano de obra, justamente con el sentido de recuperar la economía, y a la vez deberían ser inversiones públicas que te permitan alcanzar otros objetivos. Como ya lo decía Juan Pablo, uno de los problemas principales que tienen los gobiernos autónomos descentralizados es la provisión del agua y el saneamiento. Esta inversión, además de que es intensiva en mano de obra, que puede utilizar mano de obra local inclusive para fomentar el progreso de cada una de las provincias donde esto se instale, además te va a permitir alcanzar otros objetivos a nivel social, como puede ser la reducción de la desnutrición infantil, porque uno de los determinantes de la desnutrición infantil es justamente el acceso al agua y al saneamiento adecuado. Entonces deberías privilegiar inversiones públicas que te permitan cumplir otros objetivos sociales y que sean sobre todo intensivas en mano de obra. Y algo que tiene muy claro el binomio de la esperanza y sobre todo Andrés Arauz, porque ha trabajado en el tema, es justamente trabajar el tema de la productividad desde el talento humano
y desde la ciencia, la tecnología y la innovación. Es importante que además de que tengas tú este tema de infraestructura física que te permita generar competitividad, nosotros como habitantes del Ecuador tenemos que generar un conocimiento tal que nos permita hacer ese salto hacia una economía más de conocimiento que de recursos naturales. Y creo que ahí está muy bien enfocado el plan, porque también tiene esa complementariedad de impulsar desde la educación las habilidades que los ecuatorianos necesitamos para dar ese gran salto. Ya existe efectivamente una complementariedad entre la visión económica del plan y también la visión en materia educativa, pero por hoy no nos vamos a salir del tema, solo les tenía esa inquietud general. Por otro lado, Juan Pablo, y un tema que quizás es más de manejo institucional del sistema monetario del Ecuador. Se ha mencionado mucho que se ha enviado a la Asamblea Nacional un proyecto, o se quiere enviar, la verdad no sé si ya se envió, un proyecto de ley económica urgente sobre la autonomía del Banco Central. Esta palabra que suena tan bonita e interesante. ¿Qué implica la autonomía del Banco Central? ¿Qué cambios, o sea, qué se busca con esta autonomía del Banco Central? ¿Qué es lo que pretende el gobierno saliente a escasos meses de que nos dejen tranquilos? Bueno, primero comentarle a la ciudadanía que muchas veces nos dejamos de impresionar por estos términos que suenan bonitos, ¿no? El sensual marketing. Cuando la realidad es totalmente distinta. Por ejemplo, en el gobierno de Lenín Moreno enviaron la ley mal llamada ley humanitaria, que lo que hizo en realidad es precarizar el trabajo. Hoy nos estarían enviando una supuesta ley que habla del fortalecimiento y el blindaje a la dolarización, pero en realidad esto a lo que nos llevaría es a la privatización del Banco Central. Porque cuando ellos hablan de autonomía es simplemente pues para ponerle un nombre bonito y que cuadre y que tenga, por decirlo así, un apoyo de la ciudadanía. La práctica y lo que nos enseñan los datos y la historia del Ecuador precisamente es que lo que se estaría haciendo es pasando el manejo del Banco Central hacia la empresa privada, para que lo manejen nuevamente los particularmente el sector financiero. Es decir, sí, particularmente el sector financiero, y esto no es nuevo en el Ecuador. La gente tiene que saber que en la Constitución de 1998 ya se estableció la autonomía del Banco Central. Esta autonomía del Banco Central agravó, de hecho, la crisis monetaria y financiera pues la pérdida de la moneda en ese momento que tuvimos en la crisis financiera de 1999. ¿Por qué? Porque la política monetaria en ese momento no se hizo para salvaguardar los intereses de los ciudadanos, sino que se hizo para salvaguardar los intereses de los banqueros privados. Y eso es nuevamente pues lo que estaría buscando el envío de este proyecto de ley de carácter económico urgente. Claro, es decir, se sataniza mucho, se trata de hacer pensar que el manejo del Banco Central responde a intereses políticos, pero en realidad lo que vemos es que un Banco Central autónomo en realidad significa un Banco Central que está al servicio de los intereses de la banca. Y aquí seguimos divorciando la economía, el sector financiero de la economía real, ¿no? Tú tienes por medidas de este tipo, en realidad por privilegiar a la banca, tú tienes que en la pandemia bancos generan las utilidades históricas mientras la economía real del país y el trabajo están destrozados. Entonces, eso no tiene explicación en una economía en la que ambos sectores deberían ir de la mano. Belén, tú, Juanpa, con esto tocaste un tema muy interesante, que es la dolarización. Se ha dicho que la implementación del plan económico de Andrés nos lleva a un riesgo de desdolarización. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿A qué lógica responde ese tipo de críticas? Es decir, realmente responde a una lógica de la campaña sucia que ya es costumbre en este país, y es de esos fantasmas que usualmente cada 4 años tratan de hacer aparecer para restarle votos al candidato. Usualmente, antes nos decían que era el tema relacionado con Venezuela, ahora uno de los temas más sensibles para la ciudadanía obviamente es la dolarización y por ende el riesgo de una desdolarización, pero hay que ser sumamente claros, la dolarización se hace con dólares y quien mantiene los dólares en la economía es quien está protegiendo la dolarización, en la economía ecuatoriana, no en la economía panameña o en la de los offshores. Entonces, si su candidato banquero o si su candidato es de aquellos que no tienen ni siquiera el dinero de sus negocios en Ecuador, sino en otros países, él es su candidato desdolarizador, no el candidato que está proponiendo justamente utilizar los dólares que están en el exterior para generar más dólares dentro de la economía ecuatoriana. Entonces, esto simplemente es una campaña sucia
que solamente tiene que ser guiada por la lógica de quién tiene sus dólares en este país. Esa es la respuesta que tenemos que tener. Y ahí, otro tema fundamental. Parte del plan de gobierno se contempla, como parte del plan de gobierno se contempla la repatriación de capitales. Sí, en parte sí. Los ecuatorianos tenemos que saber que en el exterior existen más de 30.000 millones de dólares depositados fuera, ¿no? Dinero que fue generado en el país y que lamentablemente ha sido sacado del mismo porque en teoría no se estaría fomentando una seguridad jurídica, cuando la realidad es que estos dineros se sacan para no pagar impuestos y para evadir estas obligaciones fiscales, ¿no? Evidentemente no es que se puede obligar a que esos recursos en una parte regresen al país, es decir, una parte sí se lo puede hacer, lo que corresponde a dinero que ha sacado la banca y que corresponde a igual a depósitos de todos los ciudadanos. Aquí hay algo que deberíamos preguntarnos, es por qué nosotros, cuando ahorramos en el sistema financiero nacional, permitimos que los bancos saquen nuestros depósitos hacia el exterior. Eso es algo que no deberíamos permitirlo. Esto debería quedarse aquí a modo de crédito para generar mayor productividad acá. Deberíamos exigir que el ahorro de los ecuatorianos sirva para fomentar el crédito y las inversiones de los ecuatorianos. ¿Por qué tenemos que estar financiando el desarrollo de Panamá o el desarrollo de Suiza o el desarrollo pues, de cualquier otro país ya desarrollado en sí, ¿no? Hay un segundo monto de dinero que corresponde, como ya lo hemos dicho, al propio sector público y son las reservas internacionales. Entonces ese dinero también puede regresar al país. Y finalmente sí, hay un dinero que salió del país y que sí responde a empresas o a ciudadanos privados como tal. Y evidentemente eso no se puede obligarles a repatriar su dinero. Para eso sí necesitamos incentivos. Y dentro del plan de gobierno de Andrés Arauz y Carlos Rabascal es que se habla del contrato de certidumbre económica. ¿Qué es el contrato de certidumbre económica? Es decir, yo me voy a poner de acuerdo con usted, señor empresario, para que ciertas inversiones puntuales regresen y se hagan con dinero que salió del país. Y ahí vamos a un tema final. Estamos ya sobre el tiempo. De hecho, nos hemos pasado un poquito. Otra cuestión fundamental, tasas de interés. Se ha hablado mucho, por ejemplo, tenemos candidatos banqueros que hablan de créditos al 1% de interés, pero en realidad, y hablamos de otros candidatos que dicen que la receta para bajar las tasas de interés es abrir la banca a la competencia internacional, facilitar el ingreso de bancos extranjeros. Y en realidad no sé hasta qué punto es una cuestión de invitarles o es una cuestión de que en realidad no somos un mercado quizás tan atractivo para la banca internacional. Entonces, en ese escenario, ¿cómo podemos bajar o mejorar las condiciones del crédito interno en Ecuador, que actualmente es de los créditos más caros de la región? Justamente ese es uno de las cosas que esconde también el proceso de autonomía del Banco Central. Es justamente poder asegurarse el manejo de las tasas de interés por parte de quienes las usan, que es decir, las bancas privadas. Entonces, de eso también esconde la autonomía del Banco Central, porque ahorita esa es una herramienta de política pública que tiene el Ejecutivo para poder implementar y poder también hacer funcionar el sistema financiero. Es el manejo adecuado de las tasas de interés. Si es que perdemos esa posibilidad de tener esa herramienta a través del Banco Central, también estamos perdiendo la posibilidad de lograr esos créditos a menor precio que tienen la ciudadanía y que los necesitan. Y para ello también hay que mencionar que una de las estrategias del binomio de la esperanza de Andrés Arauz y Carlos Rabascal es utilizar el dinero a través de las cooperativas. Y eso también va a cambiar un poco el juego del sistema financiero, porque quien va a tener los recursos son justamente estas cooperativas que tienen una relación distinta con sus clientes, que en realidad son sus socios. Y así podemos de alguna manera interferir en el sistema financiero. Obviamente la participación de la banca pública también es fundamental justamente para el tema de solventar lo de las tasas de interés, porque por ejemplo ya tenemos una experiencia visible a través de lo que fue el BIES. El BIES logró que la banca privada tenga que reducir las tasas en los créditos hipotecarios, porque justamente era un tema de quién quería traer esa cartera que estaba y de garantizar un derecho, que es el derecho a la vivienda. Exactamente, entonces son herramientas de política pública que lastimosamente este gobierno durante los 3 años se ha
se ha encargado de quitárselas, de cortarse las manos, porque si es que se consagra el tema de la autonomía del Banco Central, sería otra herramienta de política pública a la que renuncia absolutamente este gobierno, con las otras que es como, por ejemplo, el financiamiento interno, que también podría haber sido muy útil durante la pandemia. Entonces, bueno, la conclusión que nos queda es que este gobierno ha sido particularmente corporativista en el sentido en el que ha entregado la regulación de sectores estratégicos a sus propios regulados, y entiendo que lo que se quiere consolidar con la autonomía del Banco Central es justamente es justamente eso, y sería gravísimo. Bueno, esperemos que no se dé. De todas formas, es gravísimo que nos quieran hacer cambios tan importantes para el país cuando estamos a puertas de unas elecciones y a puertas de un cambio de gobierno. Bueno, estamos con el tiempo al límite. Juan Pablo, ¿algunas palabras finales? Bueno, estamos cortos de tiempo. En realidad se han quedado muchos temas en el tapete. Existen muchas medidas dentro del plan económico de Andrés Arauz y Carlos Rabascal que servirán para, primero, que superemos la crisis que estamos viviendo de una manera mucho más rápida, y segundo, para generar una visión de desarrollo del país a largo plazo, ¿no? Topaban en esta última intervención el tema de la banca. No me gustaría irme sin mencionar que el plan de gobierno de Andrés Arauz establece un alivio de las deudas que los ciudadanos tienen con la banca, y ese es un tema fundamental. Ojalá en otra ocasión podamos ahondar un poco más de esto, ¿no? Cuéntanos un poquito más, porque ese es un tema clave que creo que no se nos puede quedar por fuera. Bueno, en el Ecuador mucho se habla de que tenemos un problema de endeudamiento, y eso es serio, y eso es cierto, pero el problema más grave de endeudamiento que tenemos en Ecuador es el endeudamiento de los hogares ecuatorianos con la banca privada o con la banca también pública. Particularmente crédito de consumo, me parece. Crédito de consumo, crédito de vivienda. Volviendo al diagnóstico, el tema de la pandemia lo que hizo es destrozar los ingresos de la economía ecuatoriana. Y si le sumamos el agravante de la ley mal llamada humanitaria, que lo que hizo es reducir los salarios de los trabajadores hasta en un 45%, muchas de esas deudas se han incrementado, ¿no? Entonces, es fundamental que para superar la crisis vayamos a hacer una reestructuración de la cartera de crédito de manera obligatoria. Y esto debe darse, obviamente, con la regulación del Estado, porque ya lo vivimos en este gobierno. La banca simplemente no lo va a hacer por voluntad propia. Perfecto. María Belén, unas palabras finales. Tal vez algo que tampoco discutimos y que también es bastante grave es el último préstamo que hizo o intención de crédito que hizo el gobierno de Lenín Moreno, y es la entrega de 3.500 millones supeditados a la concesión de ciertos activos estratégicos para el Estado. Entonces, eso podría agravar inclusive condiciones de derechos de las personas, derechos humanos, como por ejemplo la provisión al Internet, que ahora ya lo hemos dicho y Andrés lo plantea en su plan de gobierno. El Internet debe ser considerado un derecho humano, pero si se concesiona CNT, ¿cómo vamos a poder implementar este derecho? Eso es algo que tenemos que tener muy claro, y que, como lo decía, rescato lo que decía Juan Pablo al inicio, la economía necesita a las personas sanas. Entonces es importante que el plan económico esté muy de la mano del plan social, de recuperar a las personas en su estado de bienestar y la dignidad de las personas en sus derechos. Perfecto. La economía al servicio de la gente y no al servicio de los grupos de poder económico locales. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Me han aclarado muchísimas dudas. Creo que hemos tenido una conversación sumamente interesante. Pero Juan Pablo Jaramillo, María Belén Proaño, quienes han tenido la bondad desde su experticia de explicarnos un poco de cómo iría el plan de gobierno del Binomio de la Esperanza en materia económica. Esto fue todo por hoy en ¿Cuál es tu plan? Pero nos vemos en un siguiente programa para seguir discutiendo los grandes objetivos del plan de gobierno del Binomio de la Esperanza. Un abrazo, muchas gracias, cuídense. No solo son propuestas, es nuestro futuro. Dinos ahora, ¿cuál es tu plan? Hola, Wickers. Me pregunto, ¿cómo podemos participar en la democracia que no sea solamente yendo a votar? Pues nosotros, la lista 1, proponemos que ustedes pueden enviar su propuesta. Es decir, ¿qué creen ustedes que se puede hacer para mejorar el país? ¿Cuáles son nuestros sueños y qué creemos que se debe hacer? Nuestra propuesta importa, es así que les invitamos a que envíen a través de 4 canales su propuesta. La primera es enviar un correo electrónico a wikiplan@andresarauz.es. El segundo es entrar a la página de andresarauz.es/plan de gobierno, donde ustedes pueden entrar a la discusión
Es decir, crean un usuario y dicen qué es lo que ustedes creen que se debe hacer en uno de los futuros. La tercera forma es enviar un mensaje de WhatsApp, así de simple como cuando enviamos un mensaje a un amigo o una amiga, al 098 93 78 81. Y la cuarta forma, si es que no tenemos internet, poder acercarnos a un candidato o candidata y enviarles. Ahora, ¿cómo podemos saber que mi propuesta ha sido tomada en cuenta y que no ha sido perdida o que alguien la está leyendo? Pues nosotros tenemos un equipo de voluntarios que son becarios y que son expertos en el tema, que están revisando diariamente las propuestas y las incluyen dentro de esta plataforma de la Wiki, donde se conglomeran todas las propuestas ciudadanas. La idea es que exista una democracia transparente y que caminemos hacia la democracia 3.0. Es la lista 1 y les esperamos para construir entre todos y todas un mejor país. Gracias por acompañarnos. Somos Jóvenes Haciendo Futuro. Nos vemos en el siguiente programa.